¿Todos pueden ver? Sí, yo lo veo. Muy bien. Bien, entonces este curso de emprendimiento se llama Emprendedor para Pymes, metodología IMESUM. Eso es una metodología que se deriva viene de Perú. Nosotros nos preparamos, la mayoría de las personas que damos emprendimiento en Infote nos preparamos con un personal muy capacitado de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, y esa metodología que se aplica aquí es la que ellos aplican allá con relación a lo que es el emprendimiento. Es capacitar a las personas para que ellos mismos sean sus jefes, ¿verdad? Gestores de lo que, sus proyectos, que no dependan de un empleo. O aunque tengan el empleo, ¿verdad? Porque no vamos a satanizar a los empleos, hay empleos que son muy buenos. Pero aunque tengas un empleo, puedes tener la oportunidad de tener un proyecto adicional que te permita alcanzar aquellas cosas que, ¿verdad? Por sí solo el empleo no te lo permite. Obviamente nosotros preparamos, no con la idea de que la gente se emplee, sino que la gente emprenda, pero en lo que las cosas llegan, ¿verdad? Tenemos que ser realistas. En lo que yo me preparo para un emprendimiento, pues obviamente de algún lado yo tengo que tener dinero y tengo que ir preparándome para dar ese paso. Entonces nosotros estamos avalados, ¿verdad? Por el Infotep. El Infotep es el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Me imagino que todos lo conocen. Muchos ya han hecho varios cursos, según lo que también pude estar viendo. El Infotep es el órgano rector del Sistema Nacional de Educación Técnico Profesional, o sea, se enfoca más en la parte técnica, en la parte de que la gente aprenda a hacer para aplicar, no solamente, ¿verdad?, de que te voy a dar el conocimiento y no voy a ver que sabes hacer lo que te estoy enseñando. Esa es una de las características principales del Infotep, que se tiene que ver que lo que estamos, o sea, tenemos que ver que lo que estamos enseñando, el participante lo está captando y por eso se ponen proyectos, por eso ustedes hacen prácticas y en fin, un sinnúmero de cosas para demostrar ese conocimiento adquirido. Infotep fue creado por la ley 116 del 16 de enero de 1980. Actualmente tiene, ¿verdad?, 36 años en lo que es la preparación de técnicos profesionales. ¿Cuál es la misión? La misión, en pocas palabras, no voy a leer todo lo que está ahí, pero es impulsar el Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional con el objetivo de que los individuos sean productivos, ya sea en un área laboral o en sus propios proyectos. Es el objetivo de certificar recursos calificados para que puedan dar un buen rendimiento en donde quiera que estén. Y la visión, en pocas palabras, es ser el modelo de formación técnico profesional. Cuando hablamos de modelo es ser eh, la, algo que los demás puedan imitar, ¿verdad? Eso se le llama ser un modelo. Algo que los demás puedan seguir y puedan admirar. Entonces esto es lo que está tratando siempre de ser Infotep y es de ser un modelo en cuanto a lo que es la formación técnico profesional. Creo que lo logra porque, no porque yo trabaje para el Infotep, pero realmente hay mucha calidad en lo que se hace. Entonces, aquí nosotros vamos a entrar en materia. Ya les expliqué el curso de emprendimiento de dónde deriva esta metodología. Entonces, aquí yo voy a hablarle de algunos conocimientos básicos que debe de tener el emprendedor. Este primer módulo tiene que ver mucho con números. Aparte de que define un poco lo que es el emprendedor, el emprendimiento y todo eso, el espíritu emprendedor, trata también de lo que es la parte de las matemáticas o los números y cómo deben ser usados para los emprendedores. Entonces aquí, cuando vayamos desarrollando esta diapositiva, ustedes se van a dar cuenta de que estamos hablando. Bien, entonces, ¿qué debe conocer un emprendedor? El emprendedor tiene que saber que todos los negocios tienen gastos, ingresos, manejan préstamos, tienen un tema de número que puede ser que tengan que llevar contabilidad o no tengan que llevar contabilidad. El tema es que todos los emprendedores vamos a lidiar con esta parte.
Cuando hablamos de un costo, que me imagino que ustedes lo que leyeron el material, donde está el famoso ejemplo de Paula, donde tienen que hacer un ejercicio, ¿lo hicieron? ¿Lo hicieron ese ejercicio? Sí, Ah, ok. Ella está activa. iPhone Cruz. iPhone Cruz, ponte tu nombre para yo saber quién es. Sí, entonces cuando hablamos de costos, hablamos de todas aquellas cosas que interfieren en la producción de algún artículo o la prestación de un servicio. Cuando yo, por ejemplo, hago un mueble, yo tengo costos que yo tengo que analizar. ¿Cuáles son esos costos? Los que se derivan de los materiales, del transporte, eh, de la mano de obra, o sea, todo eso que influye en ese mueble, yo tengo que llevarlo bien anotado para al momento de yo poner un precio, saber qué estoy ganando y qué estoy tomando para recuperar eso que ya yo invertí en ese mueble. Eso le llamamos costo, o sea, todo aquello que se aplica en un proceso de producción que tiene algún retorno para nosotros como empresa. Entonces, ¿cuáles son estos términos que me imagino que ustedes lo manejan, ¿verdad? Es simplemente darle un repasito. Los gastos es todo aquello que sale de un negocio, todo lo que yo tengo que debitar de mis cuentas. ¿Qué son gastos? La luz, el alquiler, el pago de la nómina, o sea, todo lo que no está directamente aplicado para lo que es la producción. Y obviamente los costos se traducen, pero ya en una partida diferente en términos de contabilidad. Todo eso, todo lo que sale se denomina un gasto. Y todo lo que entra a mi negocio se denomina ingresos. Obviamente que cuando estamos queriendo emprender, tenemos que pensar en algo que vamos a vender, ya sea un producto o un servicio. Y eso entonces lo hacemos con la intención de percibir ingresos. Cuando yo tengo una diferencia, o sea, entre lo que yo recibo en mi negocio, lo que entra y lo que sale, eso me da la rentabilidad o las utilidades, o sea, qué me queda, qué realmente estoy ganando. Porque muchas veces como emprendedores nosotros hacemos el error de no llevar cuentas, de no anotar nada y al fin de mes nosotros no sabemos qué pasó con el dinero, qué entró, qué salió, si lo que salió fue más que lo que entró. O sea, nosotros estamos a veces en un limbo y eso es lo que a la larga no te permite avanzar como tú quisieras en términos de emprendimiento. Cuando hablamos del manejo de préstamos, me gusta enfocar esta parte porque la mayoría de los emprendedores toma prestado para emprender. Eso no es malo del todo, pero sí hay que tener cuidado porque a veces también tomamos préstamos a la ligera, hacemos negocio con no entendiendo lo que estamos haciendo y eso también a la larga puede tener consecuencias muy desastrosas para nosotros y para el negocio. Entonces, ¿cuáles son esos conocimientos financieros que son sumamente básicos para emprendedores, por lo menos al inicio? No estoy diciendo que siempre se van a quedar en lo básico, pero por lo menos al inicio es entender esto, qué, qué tengo, qué entra, qué saco, a quién le debo, qué le debo, cuáles serían mis días de pago para no incurrir en términos de mora y situaciones para el negocio. Entonces es eso. Se les recomienda siempre llevar un libro de anotaciones, o yo les recomiendo, ¿verdad? De manera particular, a todo el que va a emprender, así sea vendiendo una menta, comenzar a llevar su control contable, porque eso en la vida del negocio es importante. Cuando vas a tomar préstamo, también los bancos te piden que le muestres un control de lo que tú haces, sean facturas, sean un libro de anotaciones, sean lo que tú quieras. El tema es que tienes que demostrar que estás vendiendo, que tu negocio está haciendo vida de negocio, ¿verdad? Entradas y salidas. Entonces son muy importantes para los bancos. Entonces, nosotros también, en términos de producción, ¿verdad? Cuando tenemos que saber cuáles materiales interfieren en nuestro producto, hablamos de materiales directos e indirectos. Un material directo es lo que yo, por ejemplo, utilizo de manera directa en la creación de un producto. Si yo hago una habichuela con dulce, uno de mis materiales directos sería la habichuela.
Otro sería el azúcar, la sal, la batata, esos son materiales directos. Ahora, cuando hablamos de materiales indirectos, ahí entra, por ejemplo, el vasito donde le voy a servir la habichuela al cliente, la cucharita que le voy a dar, la servilleta, o sea, todas esas cosas que yo no le eché a la habichuela con dulce, pero que sin eso no sería posible que yo venda mi producto. Porque imagínense ustedes, si yo no tengo esas facilidades para el cliente no va a tener donde, yo no voy a tener cómo darle ese producto y el cliente llevárselo o comérselo. Entonces, ahí hablamos de materiales que inciden directamente en la producción de un producto y los que son indirectos, pero que también tienen una repercusión. En el caso mío que hago muebles, yo hago muebles, todo mi material es directo, tela, madera, eh, goma, todo eso. Pero ¿cuáles son los indirectos? El transporte, la luz, que yo tengo, las maquinarias pueden ser, o sea, todas esas cosas que yo no utilicé en esa elaboración directamente, pero sí influyen para que eso sea posible. Entonces, aquí tenemos la mano de obra que todo trabajador, todo el que vende, debe de entender que está trabajando para cobrar o para tener ganancias. Si yo estoy trabajando para regalar, para ser la más dadivosa, entonces yo tengo un emprendimiento social y debo de entenderlo como un emprendimiento social si no quiero beneficios, pero no me puedo frustrar cuando a la larga no tenga el beneficio, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es la mano de obra? Es el esfuerzo físico y mental que puede ser mío o de empleados y también eso se traduce de manera directo o indirecto. Tenemos empleados que son fijos, que están ahí, que le tenemos que pagar un sueldo y tenemos personas que de manera indirecta influyen en nuestro trabajo. El que, por ejemplo, el que me da un servicio de reparación de una máquina, el que me lleva el mueble, toda esa gente que quizás yo no tengo como que está ahí haciéndose mole, pero sí influye en que todo el proceso sea posible. Tenemos costos fijos y costos variables. ¿Cuáles son los fijos? Los que no cambian, los que siempre están ahí, por lo que yo tengo que establecer un plan de ventas efectivo para poder cubrirlos, porque al final de mes usted no le puede decir a un empleado que usted no tiene dinero para pagarle. Usted no puede decirle a la gente de las EDES, mire, yo no tengo el dinero para pagar la luz, porque igual se la van a cortar, a ellos no le importa eso. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. ¿Cuáles son mis costos fijos? Siempre tratar de que los costos fijos sean lo más bajito posible. No me puedo cargar de costos fijos, o sea, no me puedo poner a tener cosas que quizás el negocio en un momento inicial no puede mantenerlo. Va a llegar un momento que sí, que el negocio va a poder mantenerlo, pero hay un momento en que si estamos iniciando tenemos que ser prudentes en cargar esos costos al negocio. Entonces, hay unos variables que yo no determino, que están ahí de manera esporádica, aparecen, se me daña una máquina, me pasa cualquier incidente, entonces ahí aparecen esos pequeños costos o gastos variables y también pueden ser gastos fijos o gastos variables y eso también incide en lo que es el presupuesto del negocio. Entonces, todo esto forma parte de lo que es un negocio, no importa el tamaño que sea. Usted va a tener que comprar, usted va a tener que vender, usted va a necesitar personas, aunque no tenga empleado, usted es el principal empleado y está utilizando su mente, su energía y por eso tiene que cobrar por ello. Los negocios deben manejarse con un presupuesto, en la práctica también lo tienen, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste un presupuesto? Es un cálculo, ¿verdad? Que se realiza anticipado. Obviamente yo no, es una estimación, ¿verdad? De lo que puede salir o entrar, o sea, se planifica y se presupuesta tanto la salida como las entradas. Y todas las empresas deberían o deben de tener un presupuesto para tener un control efectivo de lo que es el dinero. Entonces, aquí dice alguna de las importancias. Dice, facilita la eficiencia del control en la operatividad. O sea, usted sabe con lo que cuenta, sabe hasta dónde puede llegar. Y eso es importante para poder manejarse. Hay
un control del flujo, ¿verdad? De información, un control del dinero, vamos a llamarle ahí. Eso reduce también la incertidumbre. Cuando nosotros nos planificamos, tenemos como dicen, una reserva, podemos estar más seguros ante cualquier eventualidad o ante cualquier gasto variable que surja, podemos cubrirlo con mayor facilidad. Es un reto, como dice aquí abajo, porque la mayoría lamentablemente no hace presupuesto. Hay empresas que viven el día a día. Entonces, es parte también eso hace que no avancemos. Cuando usted gasta un dinero que usted no presupuestó, que usted no planificó, entonces posiblemente hace malas inversiones, hace gastos innecesarios en su negocio y entonces eso estanca para un próximo paso. Los presupuestos se hacen en todos los ámbitos de la vida, se hacen a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel familiar, o sea, es tener el control del dinero, saber qué me entra y cómo yo lo voy a repartir durante un periodo de tiempo. Los presupuestos pueden ser rígidos o flexibles, o sea, yo puedo tener un presupuesto que yo determino que si es rígido no me voy a salir de ahí, pero si es flexible tengo como cierto rejuego para poder hacer la planificación o los gastos que la empresa pueda tener en el transcurso. Digo el transcurso porque se hacen por un mes, por 3 meses, por 6 meses. Entonces, eso depende. Siempre a los emprendedores se les recomienda hacer presupuestos a corto plazo, dígase un mes, 3 meses, porque hay mucha variación. Y como uno no controla y uno no sabe bien lo que está haciendo todavía, tiene que hacer presupuestos a corto plazo. Entonces, aquí hablamos de las deudas. Cuando vamos a emprender, se presentan muchas oportunidades. Hay personas que nos dicen, mira, pero ve al banco, busca un préstamo aquí, un préstamo allí. Y a veces uno va sin tener el conocimiento. Entonces, en finanzas se habla de deudas buenas y de deudas malas. ¿Cuáles son las deudas buenas? Todas aquellas deudas que tienen un retorno de dinero. Todas aquellas deudas que cuando yo las adquiero a corto plazo ya van a traer retorno de efectivo a mi vida. ¿Cuáles son las deudas malas? Aquellas que no aportan nada, aquellas que cuando yo las contraigo solamente me van a traer problemas más adelante. ¿Por qué? Porque no, si compro un carro hoy me va a salir en un precio, pero cuando lo venda totalmente devaluado, o sea, ya no voy a adquirir, voy a recibir lo que pagué. Entonces, por eso se determina como una deuda mala. ¿Cuáles son deudas malas? La de los viajes, si no están planificados, obviamente, tarjetas de crédito, o sea, todas esas cosas que normalmente no traen retorno son las deudas malas. Los emprendedores siempre deben de situarse en este lado. ¿Para qué me endeudo? ¿Por qué me estoy endeudando? ¿Qué es lo que voy a pagar? Porque si estoy cogiendo préstamo a lo loco y normalmente no sé qué es lo que voy a hacer con ello, pues voy a tener una situación más adelante. Entonces, aquí hablábamos del por ciento. Hablábamos del por ciento en el chat, ¿verdad? Y yo le decía a una compañera, no le digan los ejercicios, no le den los resultados a los compañeros, traten de simplemente enseñarle los procesos. No estoy en contra en que se ayuden, para que no me malinterpreten. O sea, una cosa es ayudarse, ustedes tienen todo el derecho, pero otra cosa es facilitarse tanto la información que el otro no pueda aprender lo que queremos. Entonces, cuando hablamos de porcentaje, nosotros hablamos de una actividad o un ejercicio que se hace siempre sobre la base de 100. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Sí, Sí, porque se escucha. me está dando como conexión inestable. Pues bien, entonces, si yo digo, por ejemplo, voy a hallar el 5% de 100. Esa es una ecuación súper fácil. Yo lo que tengo que decir es 5 por 100 entre 100. Siempre que voy a buscar un por ciento, el por ciento de una cantidad, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar, ¿verdad?
el porciento que estoy buscando por la cantidad y lo voy a dividir entre 100. Y eso me va a dar el porcentaje. Igual los que lo hicieron con números decimales, también eso es una buena técnica, pero siempre yo entiendo más fácil el que yo le dije primero. Hay otro mucho más fácil, que es el que nosotros estamos ahora acostumbrados a realizar, que es en la calculadora. Pero aquí yo les pido que me lo hagan detallado, porque si el día que no tienen una calculadora a mano, no van a saber cómo hacer ese cálculo. Ahora bien, de que existe la calculadora y están los celulares, bueno, pues tampoco nos vamos a volver locos. Si usted en algún momento tiene que sacar un porcentaje rápido, lo va a hacer el celular. O sea, ¿por qué debemos de manejar este término y los porcientos? Porque los préstamos vienen traducidos en por cientos. Cuando usted va a dar rebaja, tiene que ser, lo traduce mayormente en por ciento, un 10%, un 15%. Cuando vemos la rebaja en la tienda, la vemos traducida en porcentaje. O sea, todo lo que usted ve en manejo de empresa, de negocios, se traduce en porcentaje. Por eso el emprendedor tiene que saber a manejar los porcentajes. Si yo le digo a usted, si usted compra ese mueble, a usted le van a cobrar el 18% de ITEVIS, o sea, o ese precio no tiene el ITEVIS incluido, entonces usted tiene que saber cómo va a calcular el 18% de una cantidad. Pero si va a un restaurante y le dicen a usted, mire, usted aquí va a pagar un 18% de ITEVIS y va a pagar un 10% de propina, es un 28% que usted va a terminar pagando de una cuenta, usted tiene que saber qué es lo que le están cobrando. O sea que para la vida también tenemos que saber aplicar esto del porcentaje. Aquí hay unos préstamos que son formales e informales. Formal e informal. Entonces, ¿cómo se traducen los préstamos? Cuando usted va al banco, usted le hablan de por ciento, a usted no le hablan de número en seco ahí. Si usted dice, mira, yo quiero 30,000 pesos, a ti te van a decir, bueno, te lo vamos a prestar a un tanto por ciento mensual o a un tanto por ciento anual. Y ya tú sabes, si sabes calcular, obviamente, el término del por ciento, pues vas a saber lo que te están diciendo. Dios mío, por esta diapositiva tan... Ok, entonces aquí hay un breve ejemplo, miren. Si yo tomo, esto es formal, si yo tomo un préstamo en un banco a 30,000, tomo 30,000 pesos, me lo ponen a un 12% anual, entonces ese por ciento yo lo divido entre los 12 meses que tiene el año y sale a 1% mensual. Cada vez que un banco le habla a ustedes de un porcentaje alto, se lo está hablando anual, o sea, le está diciendo, mira, yo te presto un 20, pero te está hablando de que te presta un 20 anual, no mensual. Entonces, siempre los bancos manejan normalmente sus porcientos anuales. Ahora, si te dicen, no, yo te presto un 0,5%, ya tú sabes que te están hablando mensual, porque ningún banco, eso es inaudito, te va a prestar a esa tasa por un año. O sea, yo creo que eso ni se calcula. Pero cuando tú lo ves así, traducido en términos, en porcentajes bajitos, es porque te están prestando mensual a ese por ciento. Entonces, si yo digo 30,000 por un 12%, que son todos los intereses que va a tener ese dinero en un año, eso me sale en 3,600. El 12% de 30,000 son 3,600. Si yo lo divido entre 12, eso da 300 pesos. Ese sería mi interés mensual en ese préstamo. Entonces, si yo digo 30,000, que es el capital, entre 12 meses, eso me da 2,500 pesos. 2,500 pesos de capital más 300 de intereses. Entonces, yo voy a terminar pagando mensual 2,800 pesos. Al cabo del año, yo voy a terminar pagando 33,600 pesos. Esto es un ejemplo, ¿eh? El banco puede aplicarle otros cargos, puede decirte que tú tienes que pagar un gasto de cierre, bueno, eso es otra cosa. Pero lo que quiero que analicemos es esto, lo informal. Lo informal, la gente informal en la calle, el prestamista de la calle, normalmente presta a un 10% mensual. Si me prestan a un 10% mensual, quiere decir que me están prestando a un 120% anual. ¿Eso es bueno o es malo? Díganme ustedes. ¿Eso es bueno o es malo?
Hola. Malo, profe, malo, eso es mucho. Eso es mucho, ¿verdad? Es mucho por ciento que Claro. cobran. Entonces, yo no tengo que venir de la NASA para saber que si un banco me presta a mí a un 12% anual, este prestamista me quiere cobrar a un 10% mensual, yo tengo que ser inteligente. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Miren, 30,000 pesos por un 10%, paga 3,000 pesos mensual, solo de intereses. Solo de intereses. Entonces, cuando usted va pagando, por ejemplo, el pago del capital, se lo paga al cabo del año, más esos 36,000 de intereses que fueron los meses que tuvo el año, usted termina pagando 66,000 pesos. Eso es prácticamente, ¿verdad? El doble de esta cantidad. Eso por decir un ejemplo. Hay muchos prestamistas informales que prestan hasta un 20. Dependiendo del apuro que usted tenga, ellos le prestan. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque los emprendedores, si toman malas decisiones en esta etapa, en la etapa del arranque, vamos a llamarle así, tú tomas una mala decisión en cuanto al dinero, en cuanto al endeudamiento, eso es un proyecto que lamentablemente le va a dar trabajo avanzar. No me gusta decir que no va a avanzar, porque yo no soy negativa, soy una persona muy positiva. Pero cuando uno desde el inicio comenzó tomando decisiones malas, el negocio va forzado, ¿ok? ¿Se entendió esto? Sí, se entendió bien. Muy bien. Entonces, yo como que le voy a mandar las diapositivas. Otros documentos que tiene que manejar el emprendedor son las facturas. Las facturas tienen que estar bien llenas, con todos los detalles donde van, dígase la descripción, las cantidades, los precios, todo tiene que estar bien lleno. ¿Por qué? Porque la factura es un elemento de control para la contabilidad del negocio. Yo tengo que saber qué vendí, cómo a qué precio vendí, qué cantidades vendí, para que la persona, si no soy yo que llevo la contabilidad, o aunque sea yo, sepa lo que pasó con ese negocio. ¿Por qué se llenan también completamente? Porque ahí tenemos datos importantes del cliente, como su nombre, su teléfono, su dirección. Y si el cliente, por ejemplo, me compró a crédito, crédito es fiado, si el cliente me compró a crédito, yo tengo todos sus datos, pues tengo una mayor seguridad de poderlo encontrar. Sí, obviamente si el cliente me compró de contado, pues como quiera tengo sus datos ahí para cuando me llegue nueva mercancía, para cuando me llegue cualquier oferta o tenga cualquier oferta, pues también lo puedo localizar. Entonces tenemos que verlo, la factura no son un fastidio, muchos la ven como un fastidio, ahora tengo que llenar esto, eso me va a quitar tiempo. No, 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 eso es un elemento de control en tu negocio, sea cual sea, un salón, un colmado, lo que sea. Los colmaderos usan mucho anotar, ellos no llevan esto porque todo un protocolo diferente, ¿verdad? Y un poquito de más tiempo. Pero las facturas hay que hacerlas. Entonces, hay unas facturas que usted la puede imprimir con su nombre, el logo, el RNS de la empresa, todo eso. Pero si no tiene los recursos, porque a veces empezando no tenemos esos recursos, pues usted puede ir a la farmacia, al supermercado y buscar de esos talonarios de facturas que venden en los supermercados, ¿verdad? Que son bastante baratos, y llevar un control en su negocio. Chicos, esta videoconferencia se va a caer. Voy a habilitar otra, ¿ok? Para que no nos quedemos en el aire. Entonces cierren, cierren ahí y yo voy a volver a habilitar otra. Ok. Sí, yo les aviso ahora.